Alfredo Gutiérrez Falcón, otro miembro de esta familia que habla sin pelos en la lengua, sin censura, escritor, máster en Derecho Comunitario Europeo. Querido José Alfredo, te saludo con mucho gusto. Encantado de estar contigo, pues en este día también de mucha actividad política. Claro que sí, y ya llegarán también a la mesa de diálogo Miguel Martín Felipe Valencia y Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma y SDP Pitorreo. Pero inicio contigo, mi querido José Alfredo. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera que como ya se lograron parar ciertas irregularidades, ciertas chingaderas que hacían en Xcaret, se intensificaron las campañas contra el Tren Maya. Y bueno, pues uno tiene que hablar de esto, ¿no? Porque, también hay elecciones en aquellos lares este 5 de junio. Hay mucho de por medio y qué importante que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhiba los grandes intereses, el raudal de dinero que significa esta campaña y los machuchones que la estarían alimentando, José Alfredo. Sí, pues estamos viendo una vez más cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta, le pone nombre y apellido a las cosas y pues con todo el respaldo de la sociedad del pueblo de México, que cada vez está más politizado, estamos más empoderados, y entonces pues estamos en esa sinergia entre gobierno y pueblo trabajando juntos. Y eso era exactamente lo contrario a lo que pasaba antes. Antes era un grupo minúsculo de personas en el poder, de personas que le entraban con lana a las campañas y así compraban pues todos los desmanes que se les pudieran ocurrir durante los gobiernos del PRIAN. Y pues ahí entra toda esta alteración del medio ambiente que se hizo en Xcaret, que se hizo en aquella región, y en donde los daños son irreversibles. Ahí está Calica, ahí está Xcaret, que se atrevieron a juntar cavernas y cenotes y ríos subterráneos, cosas que son absolutamente inaceptables. Y entonces pues ahora vemos que no les gusta que sean supervisados por las autoridades medioambientales, y resulta que pues ahora están molestos y por un pedacito de acahuales que están tumbando para que pase por ahí la vía, pues ahora sí se rasgan las vestiduras, cuando también tenemos las granjas porcícolas en aquella región, que son de un gran daño, porque a los marranitos los alimentan con alimentos nitrogenados, y sus heces, su orina se va a los mantos acuíferos con altas cantidades de nitrógeno artificial, y esto sí que contamina. Entonces, del proyecto de reordenamiento ambiental, donde está dentro el Tren Maya, porque el Tren Maya no es en sí mismo el proyecto, ¿no? Es un reordenamiento medioambiental, como lo ha dicho ONU Habitat, y entonces a ellos les molesta que ahora sí se haga un reordenamiento ambiental, pues porque salieron a la luz todas sus irregularidades, y dice María Luisa Albores, Xcaret prefiere pedir perdón en lugar de pedir permiso. No tenían ningún permiso, entonces operaban con absoluta impunidad. Entonces, y ella lo sabe pues porque está en esa secretaría y no han encontrado ningún archivo que tenga que ver con los permisos de esta empresa de Xcaret. Entonces, y tenemos que, pues ahí se iba a retratar muy seguido y iba a sus eventos, pues Eugenio Derbez, ¿no? Entonces, pues estamos viendo cómo la hipocresía una vez más se cae el teatro, se les cae el telón sin tener nada atrás en la obra. Y entonces, pues, esta nueva forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, en donde nos comunica día a día y día a día nos está diciendo lo que está pasando, pues creo que es una señal inequívoca de lo que es la cuarta transformación nacional, Vicente. Así es, y precisamente vamos a rescatar estas declaraciones del presidente en la mañanera sobre Xcaret,
dice el presidente, se estableció con corrupción y doble discurso. Pues creo que sería importante que esos que están posicionándose, famosos, cantantes, actrices, contra el Tren Maya, también se posicionaran sobre lo que ha significado Xcaret para la selva maya. Vean y escuchen lo que dijo el presidente en la mañanera. Son los de Xcaret, que además de todo lo que han hecho cerca de aquí, tienen otro desarrollo en Yucatán, cerca de Valladolid, ¿sí? En Yucatán, igual, uniendo cenotes abajo, ya anunciando que iban a inaugurar a finales de año. Entonces, como están parados, ahora ya intensificaron más con los pseudoambientalistas alcahuetes la campaña en contra del Tren Maya. Pero claro que no vamos nosotros a permitir que se detenga una obra que va en beneficio de todo el sureste, nada más por la protección de intereses de grupos económicos que alquilan a pseudoambientalistas o compran a pseudoambientalistas. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Llama pseudoambientalistas alcahuetes y que se ponga el saco a quien le quede. Mi querido Miguel Martín Felipe Valencia, mi querido Poncho Gutiérrez, bienvenidos también a la mesa de diálogo, gracias por acompañarnos. Mi querido Miguel Martín, ¿cómo ves? ¿Cómo ves con estas declaraciones al presidente que creo que está dejando sin argumentos a muchos de estos que insisten en el golpeteo politiquero por el tema del Tren Maya? Una cosa que llama la atención mucho es la adjetivación, y gracias Vicente, buenas noches a todos, perdón por el retraso. Y sí, pues una cosa que llama mucho la atención es la adjetivación, ¿no? El presidente yo creo que está abandonando un poquito las formas políticas de antes, ¿no? Donde todo tenía que decirse de una manera que la población no entendiera nada, para que al final todos le aplaudieran. Así eran las dinámicas en el régimen neoliberal, así era la comunicación social, digamos, del gobierno en los regímenes neoliberales. Pero pues aquí está llamando a las cosas por su nombre, ¿no? Y eso es de lo que se agarran estas personas, de que yo creo que mañana pues van a estar armando el escándalo, si no es que ya lo están haciendo, de que el presidente les dijo alcahuetes. Pero pues yo creo que esto es muy valioso realmente, porque así se les tiene que llamar, y se les tiene que llamar de muchas otras formas, porque pues no están realmente por la ecología, como ya lo hemos dicho. Tampoco les importaba cuando se hacía el fracking, por ejemplo, y recordemos que el fracking pues se dejó de hacer esa forma de extracción de los hidrocarburos fracturando el suelo, lo cual causaba erosión, lo cual causaba muchísimas tragedias ecológicas. Cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, se acabó el fracking, y el fracking estaba siendo practicado sobre todo pues en toda la costa del Golfo, en muchas partes de Veracruz, precisamente en la península de Yucatán, y eso tampoco les importaba. No hacían videitos contra el fracking, no hacían tampoco videitos contra la entrega de todos los cerros que se adjudicaron las empresas mineras, sobre todo canadienses, durante el mandato de Calderón y después en el mandato de Peña, al grado de que, por ejemplo, a un empresario minero le dieron una medalla en el 2015, a Alberto Valleres le dieron la medalla Belisario Domínguez, una medalla que en otros tiempos se les dio a pensadores, a poetas, a personas que hacían alguna labor social, pues para que nos demos una idea de cómo cambiaban los parámetros. Y ahora resulta que son ecologistas, y ahora resulta que les importa el medio ambiente, y ahora resulta que, por ejemplo, cosas como el aeropuerto de Texcoco, lo cual iba a implicar la desecación de un lago. Eso es un crimen terrible, eso sí, pero claro, como está aquí en la periferia, como no lo iban a ver sus amiguitos que vienen de Spring Break, pues no iban a decir nada. Pero pues considero que bajo
este rasero, bajo estos parámetros de medición, creo que el presidente no se está excediendo, creo que les está diciendo justo como les debe decir, y yo creo que es un parteaguas para que después les digamos todos como debemos, porque creo que es parte de la vida democrática del país, ¿no? Visibilizar las cosas que están realmente mal y llamarles a las cosas por su nombre. Entonces, pues yo creo que es un parteaguas y es de ahí para adelante. Me pregunto si en la idea, en la cabeza del presidente, se proyectaba la imagen de Eugenio Derbez, o de Rubén Albarrán, o de Bárbara Mori, o de Natalia Lafourcade, cuando hablaba de pseudoambientalistas alcahuetes. Mi querido Poncho, también te saludo con mucho gusto. Buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Vicente? Fíjate que ya sabes que en estos temas del ecologismo y de la artisteada y de la política me pones entre la espada y la pared sin albur, porque yo creo que es un tema muy delicado la forma en la que le responde el presidente. Si bien estoy de acuerdo con que qué coincidencia, ¿no? Que al día siguiente de que se inaugura el AIFA le entra un espíritu ecologista a personas que, digamos que jamás, no digo que jamás, pero digamos que no recientemente les había interesado en otros proyectos que han afectado mucho más el ecosistema, las comunidades, el agua, las reservas, etcétera, mucho más que este tema del Tren Maya. ¿Y por qué para mí es algo más complejo que decir todos son buenos o todos son malos? Porque a mí me preocupa algo. El presidente ya dice de manera más directa, estos son pagados, aquí están rentados, ellos pues no dice que son de la mafia del poder, pero sí dice que ahora resulta que muy ecologistas y estoy de acuerdo con él. El problema, tú ya sabes que me encanta ser controversial, el problema es que yo creo que existe un riesgo de que en algún momento algún ecologista real, alguna organización o una ONG real quiera decir, nos parece que este en específico que hizo el presidente está mal, y baste con que alguien diga, es que son pagados igual que los otros, o son rentados igual que los otros pseudoecologistas, y que en ese momento se silencien las voces de quienes pudieran llegar a ser verdaderos ecologistas. Que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Me parece que es un arma de doble filo. A mí me gustaría que el presidente fuera más descriptivo, más exacto, más cauteloso con eso que dice. Hace una semana... pero Poncho, sí, perdón, escucho. Aquí se va a poner sabroso. Venga. A ver, ¿cuántas veces has ido a revisar del Tren Maya? No, yo ninguna vez. No, pero... No, a lo que voy es esto. Es que tú estás cuestionando que se les cuestione, se les señale a estos personajes. ¿Cuántas veces crees que haya ido al tramo 5 del Tren Maya Eugenio Derbez, o Natalia Lafourcade, o Bárbara Mori? Te lo pregunto porque estamos enfocándonos en esta campaña contra el Tren Maya, en momentos incluso en que el Tren Maya está en todo su apogeo, están contra el reloj. ¿No te parece que estos intentos, estas campañas contra el Tren Maya son como los intentos legales para detener la cancelación del aeropuerto de Texcoco? ¿No te parece que por ahí va la cosa? Digo, no pretendo conflictuar ni nada, pero ni nada que se le parezca, pero te escucho y digo, es importante tomar todos los puntos, pero ¿y por qué no cuestionamos los intereses de estos personajes? No, claro, mira, además tú ya sabes que entre tú y yo puros abrazos y no balazos, pero va más allá de eso. A ver, en específico en esta campaña de Sélvame del Tren, hay que ser muy ingenuo para de verdad pensar que esto no está orquestado. Y es que a eso voy, eso quiero precisar. Claro que cualquier protesta para ayudar al tema ecológico, natural de comunidades es válido y a todos hay que escucharlos. Y justo como acabamos de ver hace unos días, se les invitó y como que no, y que otros que sí, y no somos expertos. Entonces,
yo creo que es más que obvio que hay intereses. A ver, no hay que ser un super amlover, defensor del presidente para decir, güey, qué coincidencia que un día después de la inauguración de de AIFA, qué coincidencia que al día siguiente salgan todos interesados y justo como decía el presidente en la mañanera, solo les afecta una parte del recorrido, ¿no? O sea, una minúscula parte de todo el recorrido donde hay más inversión, donde están los hoteles y donde hay más billullos moviéndose. No es coincidencia. Tampoco es coincidencia que el aeropuerto en Texcoco, que en paz descanse, el aeromuerto, dicen mis amigos más chairos, el aeromuerto no tuviera amparos, cuando ahí está todo lo que le destruyeron al suelo y al subsuelo y al vaso regulador y un montón de cosas, y ni un amparo, ni una queja. Los únicos que se quejaban era la oposición de ese momento. Qué extraño. Y ahora el Tren Maya tiene, la ruta del Tren Maya ya tiene más amparos que árboles. Qué extraño, qué coincidencia. No, en esto no hay coincidencias. Claro que hay intereses políticos ahí. Yo creo que estas manifestaciones en específico sí huelen a una mano política y qué triste porque ya la ONU Habitat dijo que va a ser algo muy bueno para las comunidades, que va a impulsar la economía del sur, la comunicación, va a reducir la pobreza, ya lo dijo la ONU, pero de repente sale este experto ecologista, el doctor Torres Chumel, a decir, miren una foto de un árbol que talaron, eso quiere decir que ya destruyeron la mitad del sur, de las zonas protegidas del sur. Esos son los análisis reduccionistas de la oposición más ecologista de la historia. Pero más allá de eso, que estoy de acuerdo contigo, Vicente, a mí me parece que en el tema de comunicación, el presidente debería ser más preciso y lo que dijo la semana pasada me encantó. Él dijo, a ver, qué bueno que les interese el tema ecologista, que antes no y que ahora sí. Pues bueno, ellos sabrán, ¿no? Qué extraño, pero qué bueno que ahora sí les interese. Ahora, los invito a que vengan, los invito a platicar, porque yo creo que los malinformaron, no creo que les estén pagando, yo creo que les informaron mal personas que tienen intereses políticos. Ese discurso me gustó mucho más, porque no invalidas el derecho de protesta o de información, porque al final tarde o temprano se va a tener que usar. Digo, el gobierno no es perfecto, es falible, y yo confío en las intenciones del presidente, pero cuando se vaya él y nos quedemos con esta idea de que cualquier protesta en contra de una decisión del gobierno de seguro es orquestada por la oposición, puede ser muy peligroso, porque no sabemos quién se quede en los primeros 10 o 15 años y que digan, mira, para cualquier cosa que yo quiera hacer, pongo de pretexto que los que se oponen a cualquier cosa que yo diga están financiados por la oposición. Son dos temas. Estoy de acuerdo en lo que dijiste completamente. Esto no es una coincidencia. Obviamente hay intereses allá. Y la otra, también hay que tener cuidado con estas no descalificaciones, estas formas de decir, antes de que yo me ponga a investigar qué es lo que está quejándose, doy por hecho que es un opositor. No necesariamente. Y mira que no me gusta jugar al abogado del diablo, pero me parece que es un tema muy complejo y bien interesante que yo sé que toda la gente en tu canal va a entender. Bueno, pues ahí están. Y por cierto, es parte de que sin censura no haya línea. Poncho, Miguel Martín, José Alfredo tienen todo el derecho, la apertura para expresar lo que ellos quieran, lo que ellos crean conveniente, como yo también, y por eso se da este intercambio con Poncho, como yo también creo que tengo todo el derecho de exponer mis puntos de vista.